Hola, bienvenidos al seminario web que vamos a hacer desde Navarro y Soler. Mi nombre es José Manuel Gómez. Espero que me estéis escuchando todos. Vamos a esperar a que terminen de incorporarse todos los asistentes y nada, en un minuto empezamos. Si alguien tiene algún problema para escucharme, ahora es el momento. Tenéis un icono de levantar la mano, el cual podéis pulsar si en cualquier momento necesitáis interrumpirme o queréis hacerme alguna pregunta. Os puedo abrir el micro para que podáis realizarla. Como digo, en un minuto empezamos. También espero que estéis ya viendo mi pantalla. Voy a utilizar una presentación y además vamos a ir haciendo algunos ejemplos prácticos para ver los temas que queremos tratar sobre la resolución de problemas y que se pueden presentar en una oficina técnica y la solución que mediante Teamcenter os podemos aportar. En un minuto empezamos. Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar el seminario. En ese seminario lo que queremos es mostrar, lo que queremos es resaltar ciertos problemas que son muy comunes en las oficinas técnicas hoy en día. Debido al hecho de que la gestión de los archivos, de que los ficheros que se manejan, pues nos pueden causar problemas como organizar esa información. Y la solución que vamos a ir encontrando a todos estos problemas, y vamos a ir viéndolo con ejemplos, es Teamcenter. Teamcenter es un sistema de gestión de información de producto. Es un sistema PLM o PDM. Bien. Y mediante este sistema lo que vamos a hacer es gestionar la información de nuestros productos, en concreto de nuestros diseños, de nuestros planos, de nuestros modelos en 3D. Y de esta manera vamos a conseguir, mediante esa gestión específica, solucionar bastantes problemas que sin un sistema como este, un sistema PDM, como Teamcenter, podemos encontrarnos en nuestro día a día. Entonces, bueno, pues primero voy a hacer un repaso, vamos a ver unas pinceladas de lo que es un sistema PLM. Y luego vamos a ir viendo pues cómo sus características nos pueden ayudar a solucionar problemas o temas que nos pueden surgir trabajando con nuestros sistemas de CAD. Tengo que resaltar que aunque lo vamos a ver con NX, los sistemas de gestión como Teamcenter son capaces de trabajar con cualquier sistema CAD. O sea, no tiene por qué ser NX, puede ser SolidWorks o puede ser CATIA o cualquier sistema, Solid Edge. Lo vamos a hacer con NX, pero ya digo, los sistemas de gestión PLM son independientes del CAD que utilizaremos. Lo que vamos a utilizar por debajo es Teamcenter. Teamcenter es el sistema de gestión de Siemens, sistema PLM de Siemens, y es en el que vamos a ir viéndolo. Bien,
vamos a ver cómo iniciaríamos sesión en Teamcenter. Nosotros partimos aquí del icono Teamcenter 10, ejecutamos y lo primero que nos va a pedir el sistema es que introduzcamos nuestros credenciales, que nos identifiquemos, ¿vale? Porque este es un sistema de gestión de información compartido en el que todos los usuarios de la empresa vamos a acceder y vamos a poder compartir la información. Entonces, como veis, en este ejemplo, pues me identifico como el usuario Luis, introduzco mi contraseña e inicio sesión. Y entonces lo que nos aparece es una aplicación que vemos aquí, que se llama Meeting Center, que es un poco lo análogo a el explorador de Windows, a la carpeta Mis documentos. ¿Qué pasa cuando no tenemos un sistema de gestión PLM? Pues que las herramientas que tenemos para almacenar la información de nuestros diseños pues son simplemente las carpetas de Windows. Las podemos poner en un servidor centralizado, pero no dejan de ser carpetas. Bien. La información que se almacena en ellas son archivos, sin más, ¿vale? Mediante un sistema PLM lo que vamos a almacenar no son simples archivos. Vamos a almacenar más cosas. Vamos a almacenar, aparte de esos archivos, que vamos a abrir como vamos a ver con NX o con cualquier CAD, vamos a almacenar también atributos, propiedades, lo que se denominan metadatos. Pero en cualquier caso, lo que vemos con esta aplicación de Meeting Center es como una ventana a ese sistema de almacenamiento PLM, donde está toda la información, en este caso, que vamos a manejar en la oficina técnica, que son nuestros diseños. Entonces veis cómo aquí vemos una carpeta que pone inicio. Esto es como si fuera la carpeta Mis documentos de cada usuario. Cada usuario tiene una carpeta de inicio dependiente, ¿vale? Y en esa carpeta de inicio lo que cada usuario va a colocar en realidad son accesos directos o referencias a los objetos, a los archivos con los que va a trabajar. No es que estén ahí los archivos. Los archivos se almacenan en un servidor centralizado y todos los usuarios tienen acceso a ellos, ¿vale? Entonces, bueno, podemos tener lo que Teamcenter llama carpetas, pero que no son carpetas como las de Windows, no hay archivos dentro. Aquí tenemos una carpeta que se llama proyectos, ¿vale? Nos indica a su derecha información sobre quién es el usuario propietario de esa carpeta, que vemos aquí que es otro usuario que se llama Pablo, ¿vale? Que podría ser el director del departamento, por ejemplo, de proyectos, y dentro de esos proyectos, pues uno que se llama Modelcar, es el que nos va a servir un poco de ejemplo para hacer algunas pruebas. En este caso, su propietario pues es el director del departamento de diseño, que es otro usuario, que es Sergio. Nosotros somos, recordad, Luis, ¿vale? Y aquí dentro lo que veis son ya los diferentes elementos, y digo elementos porque no son archivos sin más. Teamcenter, un sistema PLM, no almacena archivos y ya está, como almacenamos cuando utilizamos un CAD en Windows, sino que lo que almacena son unos elementos denominados ítems. Esos ítems lo que nos permite es almacenar no solamente un archivo, sino más información. Por ejemplo, tenemos aquí este de aquí, que pone bumper, ¿vale? Y lo que tiene dentro, este ítem denominado bumper, con un código, el 3540, lo que tiene son revisiones. Estas revisiones veremos que lo que nos permite es almacenar el estado de una determinada pieza en diferentes momentos, ¿vale? Para poder llevar un histórico de la pieza a lo largo del tiempo, ¿vale? Y si una vez ya estamos en alguna de esas revisiones, pues lo que tenemos dentro son ya los archivos. Bien, vamos a ver entonces, teniendo presente esta estructura de cómo se almacena la información en un sistema PLM, vamos a ver algunos ejemplos de algunos problemas que nos pueden surgir cuando trabajamos en una oficina técnica sin un PLM y cómo
se solucionan o cómo no están presentes esos problemas cuando lo que tenemos por debajo es un sistema PLM. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es abrir, por ejemplo, NX desde aquí y me va a abrir NX integrado con Teamcenter. ¿Esto qué va a significar? Pues que en lugar de acceder a archivos en carpetas Windows, lo que va a acceder NX, cuando yo le diga, por ejemplo, abrir, pues veis, no me salen las carpetas de Windows, no me sale el servidor donde tenga una carpeta para los proyectos, no, me sale Teamcenter. Y dentro de Teamcenter tengo la carpeta de inicio, que es mis documentos del usuario Luis, y aquí sí ya puedo, es lo mismo que he mostrado antes, ¿vale? Puedo ir viendo las diferentes carpetas y los diferentes ítems, y aquí pues puedo irme a cualquiera de los elementos y puedo, por ejemplo, una rueda delantera, veo sus diferentes revisiones, tiene en este caso solo una, ¿vale? Y aquí dentro pues es donde ya están los archivos, donde ya tengo un 3D y tengo pues un plano 2D. Bien. Entonces, veis, esta es la manera de organizar la información mediante un sistema PLM. ¿Vale? Entonces, problema que nos puede surgir cuando trabajamos sin un sistema PLM. ¿Vale? Pues, por ejemplo, que cuando tenemos que crear una pieza, cuando creamos una pieza con nuestro sistema CAD, pues lo primero que tenemos que decidir, entre otras cosas, es en qué carpeta la guardamos, ¿no? Tenemos que decidir dónde vamos a colocar ese archivo. Y bueno, pues nos podemos equivocar y no ponerlo en su sitio. Con Teamcenter, como os he comentado antes, realmente no tenemos carpetas, nos olvidamos de las carpetas. El sistema se encarga de guardar las piezas cada una en su sitio, ¿vale? Y cuando yo le digo crear una pieza, por ejemplo, yo estoy ahora en NX y le digo crea una pieza, pues yo aquí no estoy indicando en ningún momento en qué carpeta me va a colocar la pieza, ¿vale? Entonces, lo único que me va a pedir el sistema es que le dé los datos de cómo quiero llamar a la pieza, ¿vale? Y para hacer eso, veis aquí, no le voy a indicar un nombre de archivo sin más, sino que lo que le voy a indicar es un identificador, lo que se denomina un ID, que puede ser una referencia, número de artículo, bueno, un código. En cualquier caso es un numerito, que puede ser también alfanumérico, no tiene por qué ser números, que va a ser único y es lo que nos va a permitir que no haya duplicados. Entonces yo puedo, por ejemplo, en este primer caso, asignar un código automático, él me genera un código que esté libre en una revisión, la revisión A, y yo le puedo poner aquí un nombre, por ejemplo 1, ¿vale? Entonces yo creo mi pieza. En todo lo demás es igual, utiliza la plantilla de modelo, bueno, eso ya como dependiendo del CAD, igual, ¿vale? Vamos a hacer un simple bloque, ¿vale? Y, por ejemplo, guardamos. Entonces, bueno, pues vamos a ver esto donde nos lo ha guardado. Dice que ya ha guardado el archivo. Bueno, pues vamos a ver dónde lo ha colocado. Entonces, pues, como digo, no hemos indicado en ningún momento en qué carpeta lo pone. Lo que hace es que nos lo coloca aquí en una carpeta que se llama Novedades. Teamcenter, para cada usuario, hace una carpeta. Más que una carpeta, es como una especie de almacén donde va colocando accesos a los elementos que vamos creando, ¿vale? Y esta pieza de ejemplo, con su primera revisión, la revisión A, y aquí ya vemos su archivo, en este caso creado con NX, pues ya podemos coger y lo podemos cortar y lo podemos colocar, pues por ejemplo, aquí dentro de esta carpeta ModelCAD y lo pegamos aquí debajo. Pero realmente no es que estemos colocando
el archivo en una determinada carpeta. Simplemente estamos organizando la información, que yo esto lo podría eliminar de aquí. O sea, yo podría cortar esto, que si yo luego, por ejemplo, pongo el código 000036, puedo volver a encontrarlo. Realmente no estamos eliminando esa pieza del sistema. Lo único que estamos, esa pieza está almacenada dentro de Teamcenter y podemos en cualquier momento recuperarla. Y no solo nosotros, sino cualquiera de los demás usuarios, ¿vale? Nosotros ahora podemos coger y la volvemos a pegar. Por ejemplo, pegamos el acceso otra vez aquí donde estaba, ¿vale? Entonces, primer problema que nos planteábamos, que tenemos que decidir en qué carpeta colocamos las cosas y como nos podíamos equivocar, pues ahora directamente, como no hay que elegir, pues ese problema está solucionado. Por otro lado, también tenemos que decidir siempre qué nombre le damos a los archivos cuando no tenemos un sistema PLM. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que podemos asignar un nombre de archivo que esté duplicado y que esté, por ejemplo, en otra carpeta y no tengamos capacidad de detectarlo. Si es en la misma carpeta, pues sí, Windows no nos deja tener otros archivos con el mismo nombre. Pero si es en carpetas diferentes, realmente no es posible detectar estas duplicidades. Entonces, para ello, pues nosotros lo que podemos hacer, por ejemplo, si yo creo una nueva pieza, yo puedo poner aquí y le digo, pues el código 9500. Vale. Voy a hacer ahora el ejemplo 2. Vale. Entonces, el identificador 9500, en este caso lo he puesto yo manualmente, no he dejado que me lo asigne él, sino que lo he creado yo manualmente y puedo grabar la pieza. Ya tengo 2 ejemplos, ¿vale? Y, por ejemplo, pues yo ahora cojo y cierro todas las piezas. Vale. Y bueno, pues yo u otra persona, más tarde, pues tratamos de crear una nueva pieza. Entonces, si yo ahora le digo nueva pieza y yo indico aquí el código cualquiera de los existentes, por ejemplo el 9500 que he creado antes, y digo, pues yo quiero hacer el ejemplo 3. Bueno, pues cuando le diga aceptar, el sistema me va a detectar que ese nombre ya existe, que ese identificador único 9500 ya existe y no me va a dejar crear un objeto, ¿vale? Entonces, me va siempre a controlar, me va a siempre evitar tener piezas repetidas con el mismo nombre que puedan estar en carpetas diferentes, ¿vale? Y de esa manera también, porque muchas veces hacemos copias de archivos y son el archivo con el mismo nombre pero contenido diferente y no sabemos realmente al final cuál es el bueno. Entonces, de esta manera, pues garantizamos que esto no nos ocurra, ¿vale? Vale. Bueno, también comentar, como os estoy diciendo, Teamcenter es un sistema de gestión centralizado. La información está almacenada en un servidor. Nosotros desde los diferentes puestos accedemos a ella. Y bueno, pues si lo que tenemos es un sistema simplemente de carpetas de Windows, pues esto es un sistema que nos puede producir errores. Podemos tener errores de transmisión. Se pueden corromper los archivos y podemos perder trabajo. Teamcenter está pensado desde el principio para almacenar la información de forma centralizada y que sea accedida por muchos usuarios de forma simultánea y además incluso no solamente desde redes locales, sino incluso a través de Internet, ¿vale? Por conexiones remotas vía web. Incluso, ya digo, podemos tener usuarios que estén fuera de España y que accedan a la información almacenada en Teamcenter en nuestros servidores aquí. Bueno, tiene un sistema robusto de almacenamiento de archivos que es tolerante a los fallos y además hace un uso eficiente porque mediante un sistema de gestión de memoria caché, tanto en el servidor como en los puestos, pues hace que las piezas que quiera descargar
en este caso en X, pues si ya la tenía y no ha sido modificada, pues no la va a volver a pedir al servidor. O sea que realmente al final el ancho de banda, el uso de red va a ser siempre minimizado y va a ser óptimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un elemento más que nos hace que el sistema de almacenamiento de información mediante Teamcenter pues sea más robusto. Vale. Además, y esto ya es un problema pues bastante cotidiano, cada vez que se guarda un archivo mediante Teamcenter, el sistema gestiona de forma automática guardar copias de seguridad de las últimas modificaciones. Cada vez que se graba, cada vez que le damos a grabar, Teamcenter se encarga de grabar esa nueva versión, pero conservar, pues se puede configurar hasta, pues por ejemplo, hasta 3 versiones anteriores. Entonces, un problema muy habitual, como es que le demos a grabar en Teamcenter perdón, en Teamcenter, en NX, y luego nos arrepintamos, pues es que muchas veces no tiene arreglo, o sea, no podemos recuperar la versión anterior, ¿vale? Entonces, Teamcenter nos va a permitir solucionar esto mediante esa gestión automatizada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo, vamos a verlo ahora con esta pieza, por ejemplo, ¿vale? Yo abro esta pieza que está almacenada en Teamcenter y entonces, pues, imaginemos que le hago una modificación, por ejemplo. Vamos a hacerle aquí un chaflán y aquí otro chaflán, ¿vale? Lo ponemos aquí delante del vaciado, vale, entonces hemos hecho un cambio en la pieza, ¿vale? Entonces la pieza original no tenía esos chaflanes y le damos a grabar, ¿vale? Y no solo eso, incluso ahora hacemos un redondeo a un par de bordes, por ejemplo a estos dos bordes, y volvemos a darle a grabar. Vale, este caso es muy sencillo, ¿no? Pero a veces el trabajo que se hace desde una vez a otra en que grabamos pues puede ser mucho mayor, ¿vale? Puede que hayamos eliminado cosas o hayamos cambiado cosas y sea muy difícil volver al estado anterior si nosotros cogemos ahora y decimos, pues cerramos todas las piezas. Vale, pues ahora ¿qué hacemos? Ahora la pieza, si la abrimos, pues ahí está, con sus chaflanes y sus redondeos, ¿vale? Entonces, pues ¿eso cómo lo podemos solucionar mediante Teamcenter? Bueno, pues mediante indicándole que nos abra una versión anterior. Entonces, eso lo hacemos desde aquí. En este caso, veis, lo estamos haciendo desde Teamcenter. Y lo que nos muestra aquí, en esta ventana, son las diferentes versiones que va guardando él. ¿Veis cómo hay un desplegable aquí para esa pieza? Y él va numerándolas, va poniendo la 2, la 3, la 4. Esto va siempre creciendo en número, ¿vale? Y él va borrando las antiguas. En este caso, por defecto, se queda solo con las 3 últimas, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, podría decirle, bueno, pues vamos a recuperar esta versión, ¿vale? Entonces, bueno, pues me abre la pieza y veis cómo tengo mi pieza en su versión inicial, en la que no había ni chaflanes ni redondeos. O puedo coger, cierro y le digo, ábreme la pieza en la versión intermedia. Puedo decir, esta de aquí. Y en este caso, pues veis cómo me abre la pieza con chaflanes, pero sin redondeos. Y una vez ya hecho esto, pues yo ya puedo, sí, decirle, vale, pues grábamelo. Y esta pasa a ser la versión, digamos, actual de la pieza, la última versión de la pieza. Entonces, como veis, Teamcenter tiene un sistema automático en el que él siempre va guardando cada vez que grabamos las últimas 3 versiones o 3 o las que configuremos de cada pieza que tengamos, ¿vale? Teniendo siempre esa posibilidad de echar marcha atrás, ¿vale? Vale. Otro aspecto otro problema que también nos surge con cierta frecuencia, bueno, pues es el siguiente. Vale.
Pues es que, bueno, pues que haya varios diseñadores que abran la misma pieza, la modifiquen simultáneamente y solo cuando vamos a grabar es cuando nos damos cuenta de que realmente la pieza ha sido modificada por otro usuario, lo cual impide que el segundo pues pueda grabar sus cambios. Uno de los dos se queda sin poder guardar los cambios o con trabajo perdido, ¿vale? Bueno, pues Teamcenter para eso pues nos avisa de esta circunstancia automáticamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a abrir, en este caso, un conjunto, ¿vale? Le he dicho abrir y aquí tenemos, pues por ejemplo, aquí Model Car, que es un ejemplito que nos va a servir para ver esto, es un conjunto, ¿vale? Vale, entonces, bueno, pues veis que, bueno, aparentemente, pues esto es en X, nos está mostrando el navegador de ensamble con los diferentes componentes de las diferentes piezas, ¿vale? Y bueno, pues lo que aquí nos puede llamar la atención son estos candaditos, ¿vale? Aquí hay una columna que es la de solo lectura, ¿vale? Y nos pone unos candados en algunas de las piezas. Por ejemplo, en esta, en las ruedas traseras o las ruedas delanteras, ¿vale? Pues este candadito es debido a... Voy a ampliar el panel del navegador de ensamble para ver otros campos, ¿vale? Entonces vemos cómo tenemos aquí un prohibido en esta columna que dice modificable, está prohibido. Y nos indica que está desprotegido o bloqueado esta pieza por, en este caso, por Ángel, ¿vale? Nosotros, recordad, somos el usuario Luis y hay otro usuario, en este caso Ángel, que tiene esta pieza bloqueada porque le está haciendo modificaciones. Bueno, pues eso no ha impedido en ningún momento que pudiéramos abrir este conjunto. Lo único es que estas piezas, como están siendo modificadas por otro usuario en este mismo conjunto, pues nos aparecen como bloqueadas y además nos indica qué usuario es el que las tiene bloqueadas. En el momento en que el usuario grabe la pieza y la cierre, pues ese bloqueo desaparece y a partir de ese momento cualquier otro usuario pues podrá hacer modificaciones, ¿vale? Entonces, en definitiva, Teamcenter lo que hace es encargarse de actuar como de árbitro, ¿vale? Entre los diferentes usuarios, de manera que puede controlar el trabajo en equipo mediante el sistema de bloqueo y desbloqueo automático. Cuando no tenemos este sistema, pues, y tratamos de trabajar en equipo, pues surgen los problemas y eso, pues en general desmotiva el que varios usuarios trabajen sobre los mismos conjuntos. Al final, muchas veces el reparto de tareas es, mira, tú te encargas de este conjunto, tú te encargas de este otro, de esta parte del molde, tú de esta otra, y tenemos que siempre andar dividiendo, ¿no? Cuando tenemos Teamcenter podemos todos trabajar sobre los mismos conjuntos, sobre las mismas piezas que las que se estén usando por otros usuarios, pues nos aparecerán como de solo lectura, mientras que las que no, pues tenemos la capacidad de poder hacer modificaciones sin más. Vale. Vale. Otra cuestión que nos surge y que es muy necesaria y que, por desgracia, al final se traduce en realizar trabajo extra, es la gestión de los cambios de ingeniería. ¿Vale? Cuando tenemos piezas que bueno, pues se van modificando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tenemos una pieza, se hace un diseño, se aprueba para producir y bueno, pues durante un tiempo, pues esa pieza pues es la, digamos, ese diseño es el activo para, por ejemplo, pues eso, para
producir piezas con ella, ¿vale? En fabricación, fabricar, ¿vale? En un momento dado, pues pueden haber necesidad de crear nuevas, de crear modificaciones sobre esa pieza, pero tenemos la necesidad de poder tener archivadas las versiones anteriores. Entonces eso Teamcenter nos lo gestiona, y además es uno de los elementos para los cuales ha sido creado Teamcenter, mediante lo que se denominan revisiones. Como he dicho al principio, lo que almacena Teamcenter no son simples archivos, sino que son en realidad lo que se denominan ítems, y para cada ítem lo que guarda son revisiones. En este caso, por ejemplo, vemos esta pieza, esta pieza rack, como tiene dos revisiones, la revisión A y la revisión B. Y además, como vemos, en una de ellas, en la revisión A, tenemos una banderita, ¿vale? Pues esa banderita lo que significa es que pues se ha liberado, ha obtenido el estatus que se llama de aprobado, por ejemplo, pues para fabricación, ¿vale? Mientras esta otra revisión, por ejemplo, la B, pues aún no ha obtenido ese estatus, se están haciendo modificaciones sobre ella, ¿vale? Pero Teamcenter en cualquier caso nos permite almacenar de forma independiente cada una de esas diferentes revisiones, ¿vale? Entonces tenemos la revisión A con sus archivos, en este caso un 3D y un 2D plano, y en este caso la revisión B, ¿vale? Donde pues le puede haber hecho cualquier modificación con independencia de la anterior, ¿vale? Entonces, si no tuviéramos un sistema que nos lo organizara así, pues bueno, pues al final la gente se busca la vida y lo soluciona pues haciéndose, pues no sé, para cada pieza una carpetita de Windows donde va colocando versiones antiguas, entonces se va poniendo ahí los diferentes archivos en las versiones anteriores, ¿no? Y otra carpeta que sea la última versión, pero bueno, no deja de ser una gestión manual que tenemos que hacer nosotros, y es tiempo y recursos, y además con propensión a errores también, ¿no? Teamcenter directamente esto nos lo permite hacer de forma muy sencilla, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tenemos esta pieza, el Steel Gear, ¿no? Que tenemos solamente una revisión, la A. Esta revisión está liberada. Al estar liberada no se pueden ya realizar modificaciones. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, vamos a abrirla. Vale. Nos da un aviso, nos dice que esa pieza es de solo lectura, aquí nos lo está indicando, es de solo lectura, y que si realizamos cambios, pues deberemos guardarlo, pues o bien mediante otro identificador, otro código de pieza, o bien, como vamos a ver en este caso, como una nueva revisión, ¿vale? En este caso estamos en la revisión A, pues vamos a hacer la revisión B, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, antes de ello vamos a hacer el cambio que queremos, por ejemplo, que es hacer aquí, pues, dice que la pieza es de solo lectura, ¿vale? Nos da un aviso, pero no obstante nos deja hacer el cambio, ¿vale? Le vamos a poner también por aquí. Vale, pues hemos hecho la modificación a nuestra pieza, ¿vale? Modificada de solo lectura, vale. De momento no pasa nada, aunque tengamos aquí el candado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues una nueva revisión. Le damos aquí a archivo y vamos a decir guardar como una revisión nueva, ¿vale? Entonces, vamos a decir que nos asigne aquí el código de la nueva revisión. Estábamos en la A, pues nos va a asignar la revisión B. Y bueno, pues antes de darle, quiero que lo veáis. Vemos aquí la revisión A. Solo tenemos la revisión A. Y ahora vamos a, desde NX otra vez de nuevo, grabar la revisión B. Acepto. Y bueno, ahora el sistema Teamcenter se ha encargado de generar una nueva revisión, ¿vale? Entonces vemos aquí como tenemos, además de la A, tenemos la revisión B de nuestra pieza, ¿vale? Y además, pues bueno, pues es una revisión que ya no es de solo lectura, podemos seguir trabajando con ella, podemos seguir haciéndole cambios, y bueno, pues una vez alcance, digamos, el estatus de aprobada,
se le ponga ya al final el sello de aprobada, pues se bloqueará contra ya modificaciones y pasará a ser la revisión B, la aprobada para fabricar, ¿vale? Bueno, esto es, digamos, uno de los elementos básicos de un sistema de gestión PLM, el almacenamiento de las diferentes revisiones. De hecho, PLM, la L, es de gestión del ciclo de vida. El ciclo de vida es la vida de las piezas, de nuestros productos. La gestión de cómo va modificándose nuestro producto, nuestras piezas a lo largo del tiempo. Y eso, a través de las diferentes revisiones, es como podemos tenerlo almacenado y trazado, ¿vale? Bueno, otra característica que nos proporciona Teamcenter y que sin un sistema PLM es bastante complejo a veces de conseguir averiguar es saber dónde se emplea una determinada pieza. Para, si le vamos a hacer cambios, pues ver dónde puede tener impacto ese cambio, ¿vale? Entonces, para eso, pues Teamcenter cuenta con una herramienta que se llama el análisis de impacto. El nombre viene de ahí, del impacto que tiene. Voy a ir cerrando cosillas. Vamos a probarlo, por ejemplo, pues con este elemento de aquí, ¿vale? Este muelle, ¿vale? Que forma parte de nuestro coche. Vamos a decirle, mediante este panel, análisis de impacto, vamos a preguntar dónde se usa este muelle. Entonces, pulsamos aquí y nos dice que se usa pues en dos ensamblajes, en el ensamble izquierdo y en el ensamble derecho, ¿vale? Pero luego, a su vez, podemos ir tirando del hilo y pulsando cualquiera de ellos y diciendo, vale, ¿y esto dónde se usa? Pues nos dice que se usa en otro ensamble, que es el ensamble de la parte delantera, ¿vale? Y este ensamble de la parte delantera, pues es el que ya pues, nos está diciendo que se usa dentro de nuestro model car, que era el cochecito que tenemos aquí abierto. Recordad, aquí tenemos nuestro model car y ese Spring que, a ver si lo encuentro, aquí. Es este muelle, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Ay, perdón. Este de aquí, ¿veis el muelle que está ahí? Pues realmente no solamente está en el model car, sino que también está, y eso nos lo ha proporcionado Teamcenter, en otro conjunto que se llama DemoCar, ¿vale? Entonces, pues este DemoCar, con otro código diferente, este es el 5500, pues es el que podemos ya, si queremos, incluso abrir, ¿vale? Podemos coger y, bueno, nos lo podemos colocar, lo podemos enviar aquí a mi Teamcenter para poder abrirlo, ¿vale? Y podemos coger y lo abrimos, ¿vale? Entonces veis cómo nos ha abierto otro conjunto donde se utiliza ese mismo muelle. Estos muelles que veis aquí, pues se utilizan también en ese conjunto. En definitiva, lo que nos está proporcionando Teamcenter es saber con mucha exactitud cualquier elemento de nuestros diseños, cualquier componente donde se utiliza en cualquiera de los diferentes elementos que hay almacenados en la base de datos. Porque al final Teamcenter lo que hace es relacionar unos objetos con otros y saber siempre dónde se referencia un objeto y en concreto dónde se usa un componente, ¿no? Que es un tipo de objeto más, ¿no? Que son los elementos con los que trabajamos normalmente con las herramientas CAD, con componentes, con piezas, ¿no? Que montamos dentro de ensambles. Esto es una herramienta que además os la he mostrado desde Teamcenter, desde el propio NX se puede hacer. Aquí también tenemos, podríamos coger y este muelle tenemos aquí, podemos decir aquí información, ensamble, dónde se usa, ¿vale? También tiene el propio NX esta herramienta, ¿vale? Donde nos va diciendo, podemos ir navegando, pero marcha atrás, no hacia abajo, que es lo fácil, sino hacia atrás, sino hacia arriba, hasta ser capaces al final de decir, bueno, pues este muelle se usa en estos dos ensambles, en el Model Car y en el Demo Car. Y bueno, pues ya, este de aquí ya nos dice que no se usa en ningún sitio más, ¿vale? Bueno,
Pero en cualquier caso, esto es una herramienta que lo proporciona es Teamcenter y desde cualquier CAD podemos obtener información de dónde se utiliza una pieza. Vale. Vamos a ir viendo ya alguna cosilla más. Vale. Que es también el sistema de permisos que utiliza Teamcenter. Vale. Sin Teamcenter, pues es el sistema operativo el encargado de aplicar permisos a los archivos de lectura, escritura, ¿no? Entonces, bueno, pues es bastante limitado este sistema de permisos. No deja de ser un sistema en el que, bueno, pues podemos simplemente decirle si puedes borrar o no un archivo y poco más, ¿no? Teamcenter tiene un sistema mucho más rico, mucho más complejo, que nos permite, por ejemplo, vamos a verlo en Teamcenter, para cualquiera de las piezas que tenemos aquí o de las carpetillas estas que veíamos, como tienen también permisos, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy aquí a mi muelle y le doy aquí al candadito, pues nos va a mostrar todo el conjunto de permisos que Teamcenter gestiona, ¿vale? Entonces, ejemplo de cómo utilizar los permisos en Teamcenter. Pues a ver, los usuarios de Teamcenter se organizan en lo que se denominan grupos. Lo vemos aquí. Aquí vemos la organización dentro de lo que es Teamcenter. Nosotros estamos en el grupo diseño y además dentro de los grupos hay lo que se denominan roles. Por ejemplo, hay autores, como aquí estamos nosotros, somos Luis, y hay directores, en este caso Sergio, es el director de oficina, ¿no? De oficina de diseño. Bueno, esto lo quería enseñar así rápidamente para que veáis que al final, pues los usuarios, nosotros estamos en un sistema centralizado, gestionado de forma centralizada. Bueno, pues los usuarios se clasifican y también esto sirve para definir los diferentes permisos que os estaba mostrando aquí, pues por ejemplo, para esa pieza, ¿no? Entonces, para este usuario Luis, que pertenece al grupo diseño y desempeña el rol de autor, pues se le dan unos determinados permisos, ¿no? Y, por ejemplo, todos los usuarios del mismo grupo de diseño, pues a lo mejor tienen el permiso de, aquí vemos, de escritura, que es el icono del lapicerito, ¿vale? Entonces, esta pieza, que aunque el usuario, aquí vemos debajo, no soy yo, es Ángel, el propietario es Ángel, no la he hecho yo, la ha hecho otro. Nosotros podemos escribir sobre ella, podemos hacer modificaciones sobre este muelle, podemos hacerle cambios. Sin embargo, no tenemos permiso para, por ejemplo, eliminar esa pieza. Aquí tenemos el permiso de eliminación, no tenemos permiso. Solamente el usuario propietario es el que tiene ese permiso de eliminación. Bueno, eso que vemos ahí en ese panel pues con tantos permisos al final, aquí visto de un plumazo, aquí abajo a la derecha, ¿veis? Tenemos el icono del lapicerito, donde podemos modificar, el icono del aspa roja, donde en este caso pues no podemos eliminar. Bueno, esto es un ejemplo muy simple, ¿no?, de cómo Teamcenter gestiona los permisos y nos proporciona pues ser capaces de poder trabajar en equipo, poder trabajar muchos usuarios, en organizaciones con muchos usuarios sobre mucha información, de manera que podamos definir qué puede ver cada usuario, qué puede modificar, qué puede eliminar según en qué grupo, según qué rol y qué tipo de objeto desempeña, ¿vale? Vale. Y bueno, y también ya, y por ir finalizando, quiero también indicaros pues que bueno, pues Teamcenter para cada objeto no almacena solamente lo que son los archivos, sino almacena propiedades, ¿no? Entonces, veis como yo, pues para cualquiera de estos elementos, pues tengo aquí a la derecha en un panel donde tengo un nombre, una descripción, un estatus de liberación, efectividad, bueno, en general mucha información, ¿vale? Cuando yo tengo archivos, lo único que tengo son el nombre del archivo y es muy difícil recuperar o buscar información mediante otra cosa que no sea simplemente el nombre
de los archivos, ¿vale? Entonces, Teamcenter, como junto a esos archivos, junto a esos ítems, a esas revisiones, almacena propiedades, nos permite utilizar herramientas de búsqueda mucho más elaboradas. Por ejemplo, os voy a enseñar alguna. Aquí, vamos a ver. Si le damos aquí a la lupa, pues nos va a aparecer el panel de búsquedas, ¿no? Entonces, bueno, podemos desde una simple búsqueda que sea indicando un código, por ejemplo, pues eso, el 5500, ¿vale? Pues yo puedo buscar así sin más, ¿no? Y me encuentra, pues eso, el demo car, ¿vale? Me aparecen aquí los resultados de mi búsqueda. Pero hay búsquedas mucho más elaboradas. Por ejemplo, yo puedo decir que quiero buscar un ítem, pero por cualquiera de sus campos. Entonces, no solamente por su identificador. Yo le puedo poner aquí un nombre y puedo poner, por ejemplo, pues aquí. Bueno, vamos a borrar el primero y ponemos aquí, por ejemplo, rack. Yo sé su nombre o parte de su nombre y le digo búscame una pieza cuyo nombre sea rack. Entonces, pues bueno, veis, aquí me la encuentra, ¿no? O puedo elegir cualquiera de los otros campos que yo tenga aquí. Ha sido creado después, creado antes. Su propietario es fulanito. El grupo propietario es tal. O sea, cualquiera de las propiedades que tengan en este caso los ítems, me pueden servir para realizar búsquedas y poder encontrar la información, ¿vale? De manera que lo que por un lado pues podría parecer complicado, el tener toda la información ahí mezclada, sin organizar por carpetas, sino directamente en Teamcenter, ¿no? Pues mediante herramientas de búsqueda, que bueno, yo os lo he enseñado desde Teamcenter, pero también desde el propio NX puedo lanzar, a ver si consigo, archivo, abrir, vale. Aquí yo tengo también, yo puedo buscar por número o puedo, aquí utilizando búsqueda, puedo utilizar una búsqueda sencilla o mediante una búsqueda avanzada, que era lo que os había enseñado antes, ¿vale? Bueno, a ver si sale. Vale, ahí lo veis, ¿vale? Aquí salen los diferentes tipos de búsqueda, ¿vale? Que además esto es algo personalizable. Se pueden luego hacer búsquedas en función de las propiedades que se implementen en cada una de vuestras instalaciones. Luego Teamcenter además es un sistema que no solamente se instala sin más, sino que además se personaliza y a lo mejor, pues no sé, podéis tener propiedades como el peso, dimensiones o acabado, material o demás, y cualquiera de esos elementos se puede de búsqueda para poder obtener información, ¿vale? Bien, pues con esto, si tenéis alguna duda, podéis levantar la mano, os abro el micro y la podéis plantear sobre las diferentes características que Teamcenter nos aporta para solucionar problemas habituales en las oficinas técnicas. Y bueno, pues en cualquier caso, pues os invito a que si queréis información más ampliada sobre Teamcenter, sobre cómo se puede acoplar a vuestras necesidades, vuestra organización en concreto y vuestro software, que como veis es cualquiera, no tiene por qué ser en X, sino cualquier software de diseño, pues os invito a que os pongáis en contacto con nosotros para recabar más información. Bien, pues nada, damos por finalizado el seminario. Muchas
muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nada, buenos días.